Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal, soy Jesús y hoy vamos a hablar de un tarot que no te va a dejar indiferente. Te voy a mostrar un par de cartas de varios tarots, que es del tarot egipcio. De los secretos del tarot egipcio vamos a desvelar misterios del tarot egipcio y una de las primeras principales preguntas que nos hacemos con respecto a este tarot egipcio. Y es nada más y nada menos si el tarot, tal y como lo conocemos, tiene un origen egipcio. Mira la carta más bonita. Hay muchos libros, muchos documentos, muchos tratados, muchos estudios que aseguran que el tarot nació en Egipto, en el Egipto faraónico, que es una de las grandes aportaciones de esta cultura a la humanidad, ¿no? El tarot. Y vamos a desvelar si esto es real, si no es real, y si el tarot egipcio, tal y como lo conocemos hoy, es el origen de todos los tarots. Vamos a ello. Te cuento, primero te voy a mostrar aquí un tarot, una carta al tarot. Este tarot en concreto es el tarot de Heraclio Fournier, el tarot egipcio de Heraclio Fournier de los años 80 del pasado siglo XX. Es un tarot con claros dibujos egipcios, simbología egipcia, tiene colores en pastel, son colores muy vivos, son unas réplicas de colores de los tantos dibujos y toda esta herencia pictográfica que nos ha dejado el Antiguo Egipto hoy en día, que aún tenemos en tumbas, que aún tenemos en paredes de templos, etc. Todo empezó con el libro de Tot, o de Tot. Vamos a hablar de Tot. Tot es este señor. Tot en la simbología egipcia es el dios de la sabiduría. Está simbolizado como no puede ser de otra forma. Es un dios que es con cuerpo humano y con la cabeza de un animal, en concreto del ibis. El ibis es una ave zancuda de la familia del flamenco, bastante popular en el delta del Nilo. Es una ave zancuda. Este está simbolizado como el dios Tot, el dios de la sabiduría. Dicen, según cuenta la mitología egipcia, este dios fue el que creó la escritura, el que creó lo que es la pintura y el que dio la sabiduría y todos los conocimientos que el hombre tenía. Los conocimientos no solo en el dibujo y la escritura, sino a nivel de agricultura, ganadería, filosofía, arquitectura, etc. Fue el que le dio toda la sabiduría que el ser humano tenía, el dios Tot. Y como no, este dios Tot tiene un libro llamado el libro de Tot, un libro escrito por él, que a día de hoy los egiptólogos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que existió, otros dicen que tienen sus dudas, y que en este libro, que muestra por escrito toda la sabiduría del ser humano, hay un capítulo que dedica exclusivamente al tarot, a 22 láminas, que son las 22 arcanos mayores, y cuentan que creó el tarot, o la base del tarot tal y como lo conocemos actualmente, tal y como lo utilizamos actualmente. Pero vamos a ver si esto es verdad o no es verdad, ¿vale? Esta teoría de que el tarot fue creado por este señor, ¿cuándo apareció? Esta teoría se mencionó por primera vez por un señor, un francés del siglo XVIII, de la década de 1770, entre 1770 y 1780, que es Anton Coul de Gebelein. Anton Coul de Gebelein fue un místico, fue un ocultista, fue un espiritista, fue también científico, que escribió sobre la ciencia y la mitología de aquella época, de la Francia de la Prerrevolución, de la Francia de la Ilustración, y escribió 10 libros, y en su 8º libro escribe, esto está documentado, que menciona que el tarot tal y como lo conocemos, que por aquel entonces el tarot que se utilizaba era el tarot de Marsella. Esto es un ejemplar, es el tarot de Marsella dorado, que tal y como le conocemos hoy en día, tenía origen justamente ahí, en Egipto, ¿vale? Él cuenta que el origen era egipcio. ¿En qué se basaba para decir esto? Él tenía 3 teorías. La primera teoría, que dice que dibujó, que lo escribió y aparece en el libro de Tot. Su primera teoría dice que todas las cartas del tarot de Marsella, sobre todo las figuras,
representan antiguos dioses egipcios. Te por ejemplo, ¿no? La papisa significa lo que es la sacerdotisa Isis, la emperatriz Aneptis, la hermana de Isis, el emperador Horus, el diablo Aset, y así todos tienen una representación. La muerte Anubis, el dios de la muerte. Pero si te pones a pensar o observas las cartas del tarot de Marsella, no hay en ningún sitio ningún trazo, ni ninguna connotación a una simbología egipcia, tal y como la conocemos hoy. No hay. Esa es su primera teoría. Su segunda teoría dice que, que una tarde, paseando por París, vio a unas gitanas que estaban echando las cartas a unas aristócratas en unos bellos jardines que había en París para aquel entonces. Y por aquel entonces y aún hoy hay mucha gente que está convencida de que los gitanos provienen de Egipto. Entonces sacó una deducción muy simple, muy sencilla, y que para él fue ciencia, ¿no? Que es, si los gitanos vienen de Egipto, los gitanos echan las cartas vienen de Egipto. Así de sencillo, dijo. El tarot viene de Egipto. Esta fue su segunda teoría. Y su tercera teoría, que para mí es la más espectacular, la más mágica, la más mística, fue que el mago, se le representó el mago en sueños, con una cara de halcón, representando al dios Horus, que le decía, oye, el tarot proviene de Egipto y el tarot lo ha diseñado este dios, el dios Tot. Estas son las tres teorías que tiene Gabelain para decir en este tratado que el origen del tarot es egipcio. Y ahora te cuento, ahora vamos a lo más pragmático, vamos a lo científico, ¿no? a los datos que tenemos hoy en día. Hoy por hoy, el tarot más antiguo que existe y del que tenemos constancia es este. El tarot de Visconti Sforza. Es un tarot. Esto es una reproducción dorada. El tarot Visconti Sforza fue un tarot dibujado a mediados del siglo XV, en el Renacimiento. De esto ya tengo un vídeo que hablé de él. Y ahora te voy a mostrar el primer tarot del que tengo constancia egipcio, el más antiguo, que es este. Esto es una reproducción del siglo XX, tarot egipcio, el método de Tail, el método de la estrella, del libro de Tot. ¿Vale? Aquí te dice claramente su manual de Tail del libro de Tot. Tail, que es la estrella, fue un ocultista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la época de la Golden Dawn, del espiritismo y demás. Y ahora te voy a mostrar el primer tarot egipcio del que se tiene constancia. Quiero que lo observes bien y que me digas si aquí tienes alguna connotación o algún tipo de simbología egipcia. Esa es la caja, para que la veas. Esto es una reproducción actual, ¿no? Del siglo XX. Te pone el tarot egipcio y te lo pone, como si fuera el original. Este es el tarot egipcio del que se tiene constancia más antiguo, es decir, es de principios del siglo XX, o sea, apenas tiene un siglo, para que te hagas una pequeña idea. Ahora te voy a mostrar otros tarots. Te voy a mostrar, el siguiente tarot, que se llegó a llamar tarot de Tot, es este tarot. Y ese tarot es el tarot de Alex Crowley. Alex Crowley fue un mago, un brujo, de finales del siglo XIX, principios del XX. Y este personaje, un tío muy extravagante, hay que hacer un vídeo aparte con él, porque hay mucho que decir sobre este tarot. Este tarot también tiene una serie de secretos. Ya mencionaré más adelante. Que al principio lo llamó lo llamó el tarot de Tot, haciendo una mención al origen egipcio del tarot. Ahora te voy a mostrar otros tarot. Es el tarot Kier, de los años 70, del pasado siglo XX. Es un tarot muy bonito. Sus cartas tienen forma del cartucho, como se dibujaban antiguamente los nombres de los faraones, tanto en las tumbas como en los obeliscos y monumentos. Este es el tarot de los dioses, es de Lo Scarabeo, es una edición italiana de los años 90, donde cada carta menciona a un dios. Sí, es interesante esto, ¿no? Ahora te voy a enseñar otro tarot, que es de los años 90 también. Esto es de Plaza Janet. Este es un pack del tarot egipcio que se vendió, junto con un libro que te explica toda la historia del tarot egipcio, que es un libro muy interesante. Desde Plaza Janet.
que está escrito y diseñado por Margarita Arnal. Es un tarot muy interesante y muy bonito. Y ahora te voy a mostrar el tarot egipcio, para mí más bonito, ¿no? Es el tarot de Nefertari, que llaman. El tarot de Nefertari, tarot dorado de Nefertari, es un tarot muy bonito. Este tarot, lo dice las instrucciones, es un tarot que todos los dibujos están basados en las pinturas, los frescos, que hoy en día están muy bien conservados, de la tumba de Nefertari. Nefertari fue la esposa principal del faraón Ramsés II. El faraón que dicen que llevó a Egipto a su máxima expansión, a todos los niveles, a su apogeo, vamos. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos con esto? Las conclusiones que sacamos es que si nos basamos en datos históricos, principalmente en un contexto histórico, el tarot no es originario de Egipto, ¿vale? Ahora te voy a hacer una pequeña comparativa. No es originario de Egipto. Te voy a hacer una comparativa entre el primer tarot, ¿vale? Que este es el tarot de Visconti Sforza, es el sol. Tú mira la simbología del sol, que es una especie de enano o un señor desnudo con un sol en la mano y está como flotando, ¿no? Cogemos el de Marsella, el tarot de Marsella, entre este y este hay 3 siglos aproximadamente, y ha cogido y ha continuado con su simbología, el sol y las personas desnudas, pero ahora son gemelos. Y ahora cogemos el de tarot de Nefertari. ¿Qué ha hecho el tarot de Nefertari? Ha cogido la simbología del dios Ra, en este caso Satón, con sus manos, su luz, hacia una persona que está desnuda. Si te das cuenta, la carta egipcia, supuestamente más antigua, por cultura, es una evolución de estas 3 cartas. Aquí te muestro que es una evolución moderna de estas 3 cartas, que esto sería en orden cronológico, aunque si nos basáramos en hechos históricos, la cultura egipcia es la más antigua. Pero lo que han hecho muchos diseñadores actuales es que han cogido dibujos antiguos y han buscado toda la simbología de los tarots principales, de los primeros, y lo han adaptado al tarot egipcio. Te voy a mostrar otro ejemplo, que es muy interesante. El tarot de Visconti Sforza, que son los enamorados, un hombre y una mujer, con el dios Cupido. Aquí en el de Marsella hay una evolución, pero sigue estando arriba y sigue habiendo, en este caso, hay 2 mujeres y un hombre. Y ahora el de Nefertari, sigue habiendo un hombre y una mujer, y sigue siendo el ave, con el dios Sol, con el disco solar. Pero si te das cuenta es una interpretación, una continuación de esta simbología. Esto es muy interesante cuando hacemos una comparativa. Y nada, una palabra que desvelado el secreto del tarot egipcio. El tarot egipcio, el tarot egipcio, es un tarot más de cualquier colección, es un tarot muy bonito. Y Ghebelline yo creo que, no tiene una base sólida para decir que viene de Egipto, aunque hoy en día todavía hay tratados que lo dicen. Y el tarot, por lo menos lo que sabemos hoy en día del tarot, viene del Renacimiento, que fue el primer tarot que tenemos constancia de él. Y nada más, secreto desvelado, el tarot egipcio es un tarot posterior. Han intentado meter toda la simbología egipcia en el tarot, que me parece muy interesante y muy bonito, pero no tiene nada de Egipto, no tiene nada de egipcio el tarot, tal y como lo conocemos hoy. Pues nada, aquí te dejo este vídeo tan interesante. Si te gusta, dale al like. Y ya prepararé otros tarot, otros secretos para desvelar contigo y compartir contigo. Pues nada, te dejo aquí con Tot, el dios de la sabiduría, y te deseo mucha luz en tu camino. Hasta el próximo programa. Chao, hasta luego.